Muy buenas chicos, soy Paper DJ, estáis en la nave retro y hoy os traigo un nuevo vídeo de noticias retro. Y es que, como sabréis, hace bastante tiempo que no sabemos nada más al respecto de las novedades con la Mega Drive Mini, pero sin embargo sí que está habiendo movimiento en el caso de la PlayStation Classic. ¿Cómo? Sí. En este vídeo vamos a hablar de la PlayStation Classic, que como sabéis ya, pues bueno, salió hace más de un año prácticamente. Pues sí, en este vídeo vamos a hablar de la PlayStation Classic y algunas novedades que están a punto de salir. Como veréis, si accedéis a la web de Mod My Classic, de momento no han puesto nada, vamos a acceder para que podáis ver a qué me estoy refiriendo. Sin embargo, los que estamos en el Discord, metidos en el grupo de pre-releases, etcétera, desarrolladores, y más concretamente en el subgrupo de PlayStation Classic, podemos ver que hay cierto movimiento y novedades al respecto. Veis que aquí en la página de Mod My Classics pues no se han pronunciado todavía. Sin embargo, voy a entrar con vosotros al Discord. Uy, aquí no, que esto no lo podéis ver, pero sin embargo, si entramos aquí en Sony News, fijaros que pone Eris News. ¿Qué significa esto exactamente? Sí, señor, pues tenemos que dar la bienvenida al Project Eris. ¿Y esto qué es? Fijaros qué es lo que pone por aquí abajo, ¿vale? El bot de noticias automáticas, que bueno, esto lo escribe Swinflip. Un saludo desde aquí. Hola a todos, disculparnos por que esté todo tan parado. Hemos estado haciendo un pequeño break y trabajando en algo mientras ahí de fondo, mientras todo esto. Nos adelantan un rápida update que están actualmente trabajando en finalizar el soporte de carpetas para el Project Lunar y que ya estará disponible enseguida. Bien, ya veremos, de esto ya hablaremos en otro vídeo próximamente. Pues como bien pone aquí, para algunos no será una gran sorpresa, pero efectivamente van a reiniciar el hack de la PlayStation Classic con el Project Eris. ¿Esto qué es? Según dice aquí, efectivamente están reemplazando el BlinkSync, lo que sería la próxima versión 1.3, por este nuevo Project Eris. Pero esto no es que vaya a ser un BlinkSync 1.3, no. Va a ser un proyecto completamente diferente, paralelo. Por supuesto, van a aprovechar todo lo hecho hasta la fecha, pero van a incluir un frontend de escritorio, ¿vale? Una aplicación de escritorio como en el Project Lunar, como el Hachi para la Super NES. En este caso, por fin, una aplicación desde donde poder hacer todo en el PC en condiciones. Bien, además, esto incluirá el trabajo de Concops de embeber, de poner una versión del Emulation Station como la tenemos en la Mega Drive Mini, también en la PlayStation Classic. Ojo al dato, porque estamos hablando que la plataforma más potente de todas las consolas mini es la de la PlayStation Classic. Esto significa que si ponemos Emulation Station sobre la PlayStation Classic, vamos a poder tener algunas cosas muy jugosas como Dreamcast, PlayStation, PSP funcionando probablemente bastante mejor que en el resto de consolas mini. Por lo tanto, habrá algunas novedades jugosas en cuanto a que, teniendo una interfaz gráfica atractiva como un sistema RetroPie, o igual que el pack que estoy montando yo para la Mega Drive Mini, que enseguida vais a ver, pues vamos a poder lanzar juegos de todas las plataformas de una manera atractiva y muy fácil de configurar. ¿De acuerdo? La verdad, esto no está nada mal, nadie se lo esperaba realmente, aunque aquí pone que, bueno, no será de mucha sorpresa para muchos, porque había gente que ya lo sabíamos, pero yo creo que sí es mucha sorpresa, porque nadie se esperaba que de repente sacaran otro proyecto, otro hack, ¿no? Diferente, un interface visual muy diferente para trabajar desde el PC con la PlayStation Classic, que a mi entender es lo que yo creo que todo el mundo esperaba desde el primer momento, ¿vale? Mucha gente se quejó, sobre todo las primeras versiones de BlinkSync eran esa interface web, poner un juego cada uno por individual a través de la interface web. Yo creo que no nos gustó a nadie, hay que admitirlo, esto es así. Y muchos acabamos, igual que yo, utilizando el AutoSync, ¿vale? El AutoBlim, porque era bastante más cómodo, ¿vale? Copiabas, pegabas, te dejabas de interfaces webs, etcétera. En este caso, bueno, todo irá más fácil con una aplicación de escritorio. Vale, la fase de testeo ya ha empezado. Yo todavía no la he catado, pero bueno, es que no tengo tiempo para todo, pero la probaré, la empezaré a probar. De hecho, es posible que pueda colaborar en cuanto al tema del Emulation Station, porque sobre todo el archivo de configuraciones de cores, etcétera, necesita un poco de trabajo que ya he hecho para
el pack que veréis para la PlayStation, perdón, para la Mega Drive Mini, que, bueno, os dejaré un vídeo por aquí arriba de lo que estoy hablando, por si acaso no lo sabéis. Así que bueno, estas son las novedades. Esto ha sido un vídeo rápido, ya que tan solo quería haceros ver que va a haber cambios importantes en la escena de la PlayStation Classic, que va a haber novedades, y que además van a ser novedades muy interesantes con este Project Ares. Así pues, soy Paper DJ, estáis en la nave retro, nos vemos en el próximo vídeo.